Muchísimas gracias, Jesús. En nombre de la facultad, como decano, darles la bienvenida al 8º Congreso de Geografía de los Servicios y al 7º Congreso del Grupo de Estudios Regionales, en una fecha que, bueno, también es significativa, porque hace 25 años del inicio de este congreso, o cuando se gestó, ¿no? Allá por el año 1993, en esta casa también. Recuerdo aquellas jornadas que se inauguraron en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, que tuvieron gran repercusión también, ¿no? Y esta bienvenida, pues, la hago extensiva a los organizadores también, a los que la facultad, bueno, pues, ha dispuesto todos los medios que han necesitado para el desarrollo de ella, como, por ejemplo, los medios audiovisuales que van a grabar estas sesiones. Yo espero y deseo que la lluvia en Sevilla, que es una maravilla, pues no enturbie, aunque dado también en la temática del Congreso de movilidad, pues vemos que hoy precisamente la lluvia, pues, es un efecto, al igual que otros días ha ocurrido a los compañeros de Madrid que han venido, y en otros lugares pues ha ocasionado problemas de acceso a los centros. Precisamente, además, como estamos en pleno centro de Sevilla, pues encima, además, conlleva eso, ¿no? Y sin más, yo simplemente agradecerle su presencia, que disfruten estos días, que el debate sea constructivo y que, pues, alcancen, pues, los objetivos por los cuales han venido. Y sin más, pues le cedo la palabra al director del departamento, al doctor Ismael Vallejo. Yo también quería, en primer lugar, dar el nombre del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, dar la bienvenida a todos los asistentes a este congreso doble, 8º Congreso de Geografía de los Servicios y 7º del Grupo de Estudios Regionales de nuestra Asociación de Geógrafos Españoles. Además de esa bienvenida, yo quisiera agradecer la iniciativa y el esfuerzo a los organizadores de este congreso. Digamos, pondremos a la cabeza al doctor Jesús Ventura, que nos acompaña, y a la profesora en el atasco, doctora Rosa Jordá, como, digamos, máximo representante, pero acordándome también de todos sus colaboradores y de todo el grupo de investigación, que todos forman parte de este departamento y que, digamos, tantas buenas iniciativas y tanto trabajo desarrollan en el seno del mismo. Yo quiero agradecerles desde aquí iniciativas como esta, que son sin duda del máximo interés. Del máximo interés, además, un congreso con estas temáticas, una doble temática vinculada una al mundo de los transportes y de la movilidad, otra sobre nuevas estrategias regionales, aunque yo creo que son temáticas absolutamente conectadas, ¿no? Y seguramente, bueno, esas nuevas estrategias regionales, la cuestión de los transportes, de la movilidad, de los flujos, es algo absolutamente fundamental. Los transportes, como todos sabemos, han constituido una temática de gran tradición en la geografía, prácticamente de sus inicios. Si esta disciplina se ha encargado de estudio de los territorios, los transportes constituyen, pues, elementos que articulan esos territorios y también los elementos que nos explican la conexión, el intercambio de bienes, servicios y personas, movimientos entre esos territorios. Por tanto, siempre ha sido una temática absolutamente central. Pero lejos de haberse quedado en una temática clásica y tradicional, yo creo que la temática de los flujos en general, de los transportes, se ha convertido hoy día en una de las puntas de lanza de la geografía más innovadoras, y esto a las distintas escalas que pueden verse tanto a nivel global, en un mundo absolutamente interconectado, entre otras cosas sigue por los transportes,
en entornos regionales y, sobre todo, en un nuevo, no nuevo, pero sí, digamos, muy fructífero desde el punto de vista de la investigación y de la propia gestión, las escalas urbanas, donde las cuestiones de movilidad, intermodalidad, etcétera, pues constituyen ahora mismo un tema absolutamente clave desde el punto de vista de la gestión y, por tanto, de la necesidad de investigación que hay en estos campos. Y, como digo, una temática punta de lanza también por la apuesta que hace, en este caso, por la inserción de las nuevas tecnologías, tanto para las cuestiones que tienen que ver con la investigación como por las que tienen que ver con la gestión de esta problemática. Y así este congreso lo pone de manifiesto con los talleres que, por ejemplo, se celebraron ayer, donde los dos se han centrado en fuentes de información y en tecnologías que son de clara aplicación al tema de este congreso, ¿no? Cuestiones como los callejeros digitales o OpenStreetMap son, digamos, asuntos, temáticas muy relacionadas con esa aplicación de las nuevas tecnologías a esta cuestión. Por tanto, yo no tengo duda de que el congreso pues, va a generar unas exposiciones del máximo interés y que, sin lugar a dudas, vais a asistir a unos debates pues que seguramente van a ser muy provechosos y yo reitero la bienvenida a este congreso y reitero mi agradecimiento a todos los organizadores del mismo. Muchas gracias. Muy buenos días. Vengo, como acaba de decir el señor decano, en representación del señor rector, don Miguel Ángel Castro Arroyo, que me pide excuse su asistencia, pero a la vez le transmita unas palabras de acogida y bienvenida y que disfruten y saquen el máximo aprovechamiento científico y personal tanto de la Universidad de Sevilla como de la propia ciudad, aunque hoy haya amanecido lluviosa. Es para mí, aparte de una obligación, una satisfacción estar aquí hoy con ustedes en este acto de inauguración y es motivo también de regocijo que esta reunión conjunta, que este Congreso Conjunto de Estudios Regionales y de Geografía de los Servicios de la Asociación de Geógrafos Españoles se celebre en esta Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. De hecho, ambos grupos están muy vinculados con la Universidad de Sevilla de sus propios orígenes. No en balde, el querido y recordado profesor Gabriel Cano García fue el impulsor y catalizador, junto a don Juan Córdoba Ordóñez, al que aquí agradezco esté con nosotros y también le dedicamos un homenaje a este acto. Ambos fueron los primeros que desarrollaron estos dos grupos de trabajo y el profesor Cano desarrolló gran parte de sus temáticas, de su producción científica, volcándola sobre todo al territorio andaluz, tan querido para él. Ambos grupos de trabajo, como sabemos, gozan de buena salud, con temáticas distintas aunque enlazadas. Uno, el de estudios regionales, con gran raigambre y tradición en geografía, si bien en constante renovación. Y otro, el Grupo de Geografía de los Servicios, en trepidante y continua innovación, en tanto en cuanto el objeto de estudio, los servicios, representan tanto un sector económico clave como un impulsor del desarrollo económico y un elemento de vertebración territorial. En ambos grupos de trabajo, los paradigmas imperantes, la globalización y las tecnologías de la información y las comunicaciones representan grandes retos y desafíos por sus repercusiones en las diferentes escalas de análisis. Estoy seguro que las ponencias pondrán al día el estado de la cuestión y propondrán avances metodológicos y temáticos, abriendo nuevas vías y perspectivas, así como que las comunicaciones y sus aportaciones representarán un notable indicador de la salud de la geografía en estas temáticas. Por ello, y no queriendo abarcar más tiempo, renovando el agradecimiento, las felicitaciones y el deseo de máximo aprovechamiento, en nombre del señor rector, declaro inaugurado este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia que va a dar inicio a la parte de conferencias y comunicaciones dentro del 8º Congreso de Geografía de los Servicios y el 7º Congreso de
del Grupo de Estudios Regionales. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores que hayan tenido la deferencia de invitarme para estar aquí a contar un poquito lo que ahora les diré. Realmente, especialmente a Jesús Ventura por toda la castaña que le he dado estos días con distintos problemas, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, también quería advertirles de lo que voy a hablar. Es decir, yo voy a hablar a una escala que algunas personas que vengan de ciudades grandes pues se pueden sentir un poco, decir, jolín, si tú tardas en llegar a tu puesto de trabajo o tardas un cuarto de hora, eso es una maravilla, pero es que también hay otras escalas en las que tenemos que mirar y pensar qué suponen estos costes de movilidad, sobre todo escalas teniendo en cuenta en que voy a hablar de la movilidad en ciudades medias y sobre todo en aquellas zonas desagregadas de los cascos urbanos en las ciudades medias que están provocando realmente un coste, un incremento importante en cuanto a la movilidad. Voy a centrarme en eso. Evidentemente sé que esos costes no son comparativos con lo que puede suceder en Madrid o en Sevilla o en Barcelona, pero creo que también merece la pena por lo menos una reflexión, ¿no? Cómo se pueden reducir ese tipo de costes. Por eso prevengo a los escuchantes de esta cuestión que considero relevante, ¿no? Y además, sobre todo, porque en este tipo de ciudades medias se ha producido un fenómeno, iba a decir interesante, no es interesante, un fenómeno preocupante, que es el que hayan quedado aislados pues determinadas zonas urbanas debido al boom de la construcción y a la paralización completa, que no tienen los suficientes servicios y que para proveerse de servicios necesitan realizar unos costes de desplazamiento bastante grandes, ¿no? Empezaré hablando, como no puede ser de otra manera, aunque yo creo que por todo es sabido, de lo que es la movilidad sostenible, simplemente por contextualizar un poquito el objeto principal de esta comunicación. La movilidad pues se puede entender como el acceso de los ciudadanos, lógicamente, a cualquier servicio que ofrece o que necesita para desarrollar su vida cotidiana, y la sostenibilidad pues es la característica según la cual se pueden satisfacer las necesidades sin poner en riesgo las necesidades de futuras generaciones o personas que viven en otras zonas. Evidentemente, siempre se tiene que atender, cuando se habla de sostenibilidad, a los criterios o a los factores económicos, ambientales y sociales, y sobre todo a la intersección entre estos factores, sobre todo el económico y social, desde el punto de vista de la equidad en el acceso a los servicios. Ya veremos que en el trabajo que les voy a presentar, esa equidad desde el punto de vista económico no es tal, puesto que conforme las personas tienen un nivel de renta determinado, utilizan medios más insostenibles que los que no disponen de ese nivel de renta. También otro tema importante es el aspecto social y ambiental. Yo, que vengo de Extremadura, le puedo decir que cada vez que nos dan alguna medallita de estas como reserva de la biosfera o tal, muchos extremeños que viven en zonas rurales se tientan la ropa y piensan que les va a costar a ellos, porque son realmente las personas que después tienen que pagar todo este tipo de cosas, o una zona que se acepa, que restringe notablemente el uso del suelo, ¿no? Entonces tiene que ser soportable, evidentemente, y por supuesto desde el punto de vista económico y ambiental que sea viable en el sentido de que por reducir la congestión, por ejemplo, o la contaminación, no pongamos cosas que después no sean soportables y sean ineficaces. Podríamos poner algunos ejemplos, como poner bicicletas en Cáceres que pusieron con unas cuestas terribles y que realmente el coste que tendría poner bicicletas eléctricas pues hacía que ese sistema pues no fuese realmente rentable. Por otra parte, también la movilidad, su problema se centra fundamentalmente en las ciudades grandes y pequeñas. Aquí esta información que les traigo del Banco Mundial, que todos ustedes conocerán, saben el proceso de concentración de la población que se está produciendo a nivel mundial. En España ya el 80% de las personas residen en núcleos urbanos de ciudades grandes o medias. Nosotros hablamos de una ciudad media, pero este proceso de concentración evidentemente todavía es más alarmante en China, por ejemplo, con el crecimiento que está teniendo esa concentración, y a nivel mundial pues también se aprecia esta concentración. Realmente el crecimiento poblacional último más grande se ha dado en las ciudades que se conocen como ciudades de tamaño medio. Aquí podemos ver que en el periodo entre el censo de 2001 y 2011, los últimos dos censos
reales, el crecimiento ha sido superior a los 3 millones de habitantes. Supone el 58% del crecimiento global dentro del conjunto de España, un crecimiento importante, mucho mayor que las ciudades grandes, mayores de 250.000 habitantes, porque muchas de ellas ya no tienen capacidad para crecer, porque han llegado a sus límites, y bueno, otros porque se generan bases residenciales cercanos y otros también el crecimiento fruto de ese trasvase del entorno rural al entorno urbano. Por tanto, esto es preocupante. Preocupante también en el sentido de que este fuerte crecimiento ha ido aparejado con una expansión urbanística desmesurada. La verdad que muchas personas, demógrafos que han hecho estudios sobre proyecciones de la población en determinadas ciudades, sobre todo de tamaño medio, que después se aplicaban en los planes generales de ordenación urbana, pues establecían unos límites o unos valores que después no se han correspondido con la realidad. Si les hablo de Cáceres, por ejemplo, se preveía sobre cerca de 250.000 habitantes en Cáceres para este periodo y ahora mismo tiene 94.000 y se diseña a lo mejor un desarrollo urbanístico respecto a esa población. Realmente pues hay una diferencia notable. Centrándonos un poco en cómo es la movilidad en las ciudades medias y grandes, podemos decir que el primer problema que tienen estas ciudades, y aquí lo estamos padeciendo, sobre todo cuando caen 2J, que parece que las ciudades se encogen y es porque los coches circulan a otra velocidad distinta, no pueden ir a la velocidad ordinaria, pues el exceso del uso del vehículo particular, que es el principal problema que tiene. También el aumento en los desplazamientos y las velocidades que se producen y se realizan en ese tipo de desplazamientos. El siguiente factor, por supuesto, es la limitación para otros modos de transporte no motorizados, como pueden ser los desplazamientos a pie o los desplazamientos en bicicleta, fundamentalmente porque la desagregación de tráfico no es efectiva. Ahí pueden ver en la fotografía, no sé si se ve, 2 personas con una bicicleta por medio de todos esos coches con el peligro que reporta. Muchas veces es complicado ese tipo de desplazamiento para ir a algunos sitios si no se dispone de una infraestructura adecuada. Y, por último, por supuesto, el incremento de la distancia entre el lugar de residencia de los ciudadanos y donde tienen que proveerse de servicios, que eso aumenta notablemente los costes por esa expansión que se genera directamente en las ciudades. Este modelo de ciudad donde hay un uso masivo del suelo es lo que se conoce como ciudad dispersa y que ha venido a cambiar esa ciudad mediterránea tradicional, donde era mucho más compacta y realmente pues esto provoca unos efectos que los desplazamientos pues no motorizados pues dejen de tener sentido y están orientadas fundamentalmente al empleo del vehículo particular, ¿no? Si me lo permiten, me gustaría ponerles también dentro de esta introducción que estoy haciendo, de este preámbulo, pues este círculo vicioso de la movilidad que definió la Unión Internacional de Transportes Públicos, donde establece cómo el efecto del uso masivo de este vehículo privado, porque las ciudades están, de cierto modo, condicionadas por esto, hace que cada vez sea menos posible y menos atractivo el uso de los medios de transporte colectivo que, de alguna forma, resuelven los problemas y, al mismo tiempo, generan una necesidad de infraestructuras importante y obliga a desplazar fuera de lo que es el casco central de las ciudades, pues ciertas actividades de tipo económico o de servicios de cualquier tipo que dificultan realmente después pues la vida y hacen que la vida de los ciudadanos dentro de las ciudades pues sea menos grata. El análisis de la movilidad obligada en los centros universitarios, que es lo que yo me voy a centrar, resulta clave la ubicación de esos centros. Es decir, no es lo mismo una universidad integrada, como puede ser el caso de Sevilla, que tiene aquí una parte, otra parte está en Reina Mercedes, otra parte está en la isla de la Cartuja, pero por lo menos la parte que está aquí está relativamente en el centro, que un campo universitario como es el caso de Cáceres. El caso de Cáceres es un elemento aislado
una zona, si me lo permiten la expresión, no es mía, es de un profesor de geografía, una zona montaraz, no sé si Antonio Campesino, una zona montaraz completamente aislada, con unos pocos suelos complementarios que tengan algo que ver con ese uso. Hay una residencia geriátrica cerca y una cárcel, espero que nunca tenga nada que ver, y evidentemente está separado 4,5 kilómetros del centro de la ciudad. Y encima con una orografía bastante abrupta que hace que no se puedan utilizar modos pues no motorizados, porque no son realmente rentables a no ser que una persona tenga mucho tiempo para desplazarse. Entonces, esto pues lógicamente esta integración dentro del conjunto de las ciudades pues también es muy interesante. Suele caracterizarse el acceso a estas zonas, sobre todo como decimos, por el empleo de modos motorizados, puesto que no existe otra forma. Se generan problemas de congestión en determinadas horas, debido a que todas las personas pues entramos prácticamente a las mismas horas, y al mismo tiempo hay, por ejemplo, glorietas cercanas a donde está el campus universitario que de 8:15 a 10:15 pues están por encima de su capacidad. Están por encima de su capacidad. El que una glorieta esté por encima de su capacidad lo que provoca fundamentalmente como principal coste son los accidentes. Entonces, lógicamente, pues alguna solución tendrá que tener ese tipo de cosas. La saturación de los espacios destinados a los estacionamientos. Evidentemente, los estacionamientos es algo que es preocupante. El volumen, el espacio que se ocupa del entorno urbano para que puedan aparcar los coches y podamos ir cada uno de nosotros con nuestro coche. Y después, claro, una clara reducción de la seguridad vial en dichos entornos, ¿no? Estas políticas de movilidad que tienen que hacerse para recoger un poco o mejorar un poco esta situación a través del libro que le enseñaba antes el profesor Ventura, ahí vamos a hacerlo, y pensamos que se tienen que basar en dos frentes fundamentalmente. Lo que son acometer las distancias los recorridos a larga distancia, donde tiene que tener un papel relevante lo que es el transporte público, frente al resto de modos, sobre todo el transporte público, priorizándolo sobre el transporte privado, para que siempre vaya por delante y sea más rentable ir en transporte público que en transporte privado en cuestiones de tiempo, fundamentalmente, que es el principal gasto que hay. Y después también en los desplazamientos a corta distancia, promover los desplazamientos peatonales o en otros modos. El caso, por ejemplo, de Pontevedra es un caso interesante. Mejor a pie esa campaña, la verdad que una campaña muy interesante, igual que el uso de la bicicleta en Sevilla. Pensamos que esas tienen que ser las dos estrategias en cuanto a la hora de hacer esto. De planificar mejor esta movilidad, fruto, evidentemente, de un crecimiento urbano pues desmesurado. El objetivo principal de esta ponencia se va a centrar en presentar una metodología que hemos hecho, que entendemos que nos permite caracterizar esa movilidad obligada a estos recintos segregados del casco urbano, y que de alguna forma es necesario pues que se cuantifique qué esfuerzo o qué gasto supone para los usuarios de esa movilidad la falta de planificación, y que tengamos pues un campo universitario como en este caso, y dentro de poco en Cáceres tendremos más allá todavía un macrohospital que todavía va a hacer que el coste sea mayor, porque todavía se va un poquito más lejos. Por si esto estuviese suficientemente lejos, ponemos otra cosa todavía más lejos. Es decir, la relación entre lo que es el urbanismo y la movilidad prácticamente es inexistente en ese caso, y en muchos casos que hemos tenido la oportunidad de analizar. Vamos a tomar como ejemplo de privación el campo universitario de Cáceres. Como ya le decía, es una zona especialmente adaptada para el salto del langosto, como dicen en mi pueblo, porque no hay otra cosa, y realmente alejada de cualquier servicio. Cáceres, si no lo conocen, les invito a que conozcan Cáceres. Los dos Jesús Gabriel y Jesús Ventura, lo conocen porque han estado allí y algunos más por aquí, pero el casco antiguo es una preciosidad, y la verdad que si tienen la oportunidad les invito a que pasen por allí, porque es realmente muy bonito. Está muy conservado gracias al poco uso que ha tenido esa zona, al abandono que ha tenido General Extremadura. Está bastante conservado y pueden ver palacios que realmente merece la pena.
pero bueno, esto es otra cuestión. Hablando de Cáceres, Cáceres es una ciudad de tamaño medio, tiene unos 94.000 habitantes, donde buena parte de la movilidad de Cáceres está condicionada por la movilidad de la Universidad de Extremadura, ya que hay como unas 10.600 personas vinculadas de una forma u otra al campus universitario de Cáceres. Por tanto, condiciona notablemente la movilidad en el conjunto de la ciudad. Cáceres tiene el término municipal más grande de España. Es casi tan grande como el término municipal de la provincia más pequeña, que es la de Guipúzcoa. Otro dato relevante, como les decía, es su conjunto monumental, declarado Patrimonio de la Humanidad. Eso también genera otras restricciones a la hora de la movilidad. Y afortunadamente cada vez hay menos coches en el casco antiguo, pero todavía, para mi gusto, sigue habiendo muchos coches en el casco antiguo. Desde el punto de vista de la movilidad, el elemento más destacado es el que les comentaba a ustedes al principio, y no es otro que el crecimiento urbano desmedido. Es decir, Cáceres, desde 1950 a 2011, ha crecido el doble en población, es decir, ha pasado de unos 40 y tantos mil habitantes a los 94.000 habitantes. Pero en ese periodo ha quintuplicado, ha multiplicado por 5 su superficie urbana. Realmente, si entran a valorar los criterios del Plan General, se pueden dar cuenta que las proyecciones demográficas eran completamente irreales. Y esto, pues evidentemente, provoca un alejamiento de los ciudadanos de esos servicios. Y consideramos que Cáceres, en este sentido, pues se puede considerar pues como un buen banco de pruebas para mostrar, analizar los efectos que provoca este modelo de ciudad dispersa sobre la movilidad urbana, aunque insisto, y que me perdonen las personas que utilizan mucho tiempo para llegar porque viven en grandes ciudades, pero en las ciudades pequeñas o medias pues los problemas son otros y hay que cuantificar también el efecto que provoca esto. Si nos entramos en el censo del 2011, en la encuesta de movilidad de los empleados, para aquellos empleados que residen en Cáceres y trabajan en Cáceres, porque Cáceres también tiene otro condicionante. Cáceres, Badajoz y Mérida están concitando buena parte, está produciéndose un proceso de concentración de la población de la región extremeña, porque muchas personas, para dotarse de los servicios necesarios, tienen que vivir en esas ciudades. Y en Cáceres, el 80% de los maestros de la provincia de Cáceres viven en Cáceres, no viven ya en los pueblos. En los pueblos ya no hay prácticamente maestros, los maestros viven prácticamente en la ciudad de Cáceres y tienen que coger el coche, evidentemente. Por eso nos hemos centrado solo y exclusivamente en las personas que trabajan en Cáceres y viven en Cáceres. Un tercio de las personas que trabajan en Cáceres y viven en Cáceres van andando a su puesto de trabajo. Esto, en principio, es una buena señal, es un fruto de la proximidad que puede ofrecer una ciudad media. Sin embargo, el 50% de las personas de Cáceres utilizan el vehículo particular como modo de transporte prioritario para acceder a su puesto de trabajo. El tiempo que se tarda en llegar desde Cáceres al puesto de trabajo pues, es relativamente pequeño, son 13 minutos. En otras ciudades de Extremadura es menor, porque no están tan extendidos, y el 85% de los ciudadanos tardan menos de 20 minutos en llegar a su puesto de trabajo. Esto para las ciudades grandes sería realmente algo estupendo, ¿no? La ubicación del campus, no sé si se puede marcar por aquí. La ubicación del campus universitario está en la salida de la carretera de autovía que une hacia Madrid, está alejado pues notablemente de lo que es el centro de la ciudad, como yo les decía. Después daremos algún dato en concreto más sobre este alejamiento. Entrando ya un poco en las fuentes de datos y en la metodología seguida, les comento que los datos que hemos utilizado han sido para, primero, generar un censo real y efectivo. Hemos utilizado la información que nos facilita la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Universidad de Extremadura, que nos ha permitido tener un censo donde teníamos separado, desagregada toda la información, toda la población en función de su vinculación con la universidad, y al mismo tiempo también disponíamos de, por ejemplo, el género de las personas, igual que su vinculación. Concretamente cogimos el año 2015 como censo de referencia. También tenemos la información de los centros de investigación vinculados con el campus universitario, puesto que representa también un porcentaje importante dentro de la movilidad del conjunto del campus. La información obtenida de los datos en abierto del Ayuntamiento de Cáceres. El Ayuntamiento de Cáceres tiene un sistema de información geográfica que ya ha conseguido varios premios, es muy bueno, y sobre todo que dispone gran cantidad de información en abierto que facilita, por ejemplo, vincular la población residente
en las distintas zonas de la ciudad para poder hacer, por ejemplo, modelos potenciales de uso de determinados servicios como nosotros hicimos. Entonces, es un elemento muy interesante. Otra cuestión también es la facilidad. El otro día estaban viendo, ayer visteis OpenStreetMap, que también nosotros hemos utilizado Cartociudad. Cartociudad lo hemos utilizado porque nos da una cartografía vectorial con topología completa que después podemos pasar a PostGIS, que es el modelo de datos que hemos utilizado, y por supuesto también porque para sistemas para georreferenciar las encuestas que hicimos, pues también da un buen rendimiento. Aparte de esta información, como yo les decía, también tenemos unas encuestas de preferencia declarada, donde se generaron unos formularios en Google Drive donde se analizaba el perfil biográfico, en primer lugar, de los encuestados y después sus hábitos de movilidad, para poder establecer relaciones entre estas dos cuestiones que son muy importantes. Se hicieron un total de 371 encuestas válidas para una población de 10.600 habitantes, de tal manera que esto nos permitía tener un error inferior al 5%, el error máximo no excediese del 5% para el 95% de los datos. Aparte de estas encuestas, también se hizo un aforo de tráfico. Se hizo un aforo de tráfico un día tipo, cogimos un miércoles y encuestamos 18 horas, de tal manera que contábamos el número de vehículos que entraban por cada una de las entradas y caracterizábamos cada uno de los tipos de vehículos para poder, de alguna forma, determinar las horas puntas de entrada y salida del campus. Evidentemente, había una hora punta a la mañana, desde 9 a 10, de 8 a 10 aproximadamente, y a las 4 por la tarde. Son las horas puntas realmente. También se hizo con respecto a la salida y se hizo, insisto, se hizo un martes y una vez determinadas las horas puntas, esas 2 horas puntas de entrada y 2 horas puntas de salida se hizo a lo largo de toda la semana para ver cómo evoluciona, porque no es igual el flujo de vehículos semanal. Y esto se hacía fundamentalmente para cotejar la información obtenida a través de las encuestas, para comprobar que esta información, cuando nosotros preguntamos a las personas cómo vienen en coche, cuántas personas comparten un coche, realmente estimábamos, a través de un proceso de inferencia estadística, qué número de vehículos asistían. Y para comprobar que esto realmente era adecuado, utilizábamos este sistema. Y nos dábamos cuenta, evidentemente, que había una pequeña desviación, un 3%, que está por debajo de las previsiones que nosotros habíamos establecido, o de los requisitos que habíamos establecido como exactitud para nuestro estudio. Con todo esto, desarrollamos un modelo bimodal de transporte, donde poder volcar sobre él la información de las encuestas y así poder estimar el coste real de esa movilidad. Este modelo bimodal tenía en cuenta 2 modos, lógicamente, el modo del transporte público y el modo del transporte en vehículo particular. Dicho modo se comenzó, como no puede ser de otra forma, modelizando físicamente los desplazamientos de los diferentes usuarios realizan al campo para acudir para acudir desde la ciudad. Es decir, teníamos por un lado el origen de esos desplazamientos y por otro lado el centro de la universidad donde asistían. Y, lógicamente, eso tiene un coste. Nosotros intentábamos cuantificar ese coste en tiempo. En este caso, al ser una red estática donde no podíamos cargar el tráfico, se apreciaban notables diferencias. Para ello se hicieron recorridos en flujo libre y en flujo de horas de máxima concentración para intentar arreglarlo y bueno, se intentó hacer una estimación un poquito más ajustada, pero realmente no era un sistema adecuado. Ahora, en otro estudio que estamos haciendo, estamos intentando trabajar con las API de Google y la API de TunTon para calcular las rutas directamente sobre esos modelos que son dinámicos y que reflejan el tráfico a las diferentes horas. Y eso están bastante más ajustados. También nos pasaba lo mismo con el transporte público. Transporte público, nosotros llegamos a determinar y a cuantificar la velocidad real del transporte público, que no tiene nada que ver con la velocidad calculada a través de la red, teniendo en cuenta, evidentemente, la velocidad específica de cada uno de los tramos, incluso poniendo algún coste en algunas de las intersecciones como requisito imprescindible para poder llegar a esto. Por tanto, ahora estamos trabajando en ese modelo. Los datos, hemos trabajado con QGIS para el cálculo de la matriz de origen-destino. Lamentablemente trabajamos con la versión 2.18 y tuvimos que programar para poder calcular la matriz de origen-destino. Ya las nuevas versiones, la 3.3, la 3.2, la de Bond, ya sí tiene para poder calcular matriz de origen-destino. Y después nuestros datos los integrábamos directamente en PostGIS, en PostgreSQL.
el modelo de datos espacial era PostGIS y la base de datos que nosotros descargábamos del formulario podía pasar a PostgreSQL, donde realizábamos la consulta en SQL o con el PGAdmin que tiene Postgres, y realmente pues después ya para hacer los gráficos y todo este tipo de cosas ya no nos complicábamos tanto la vida y directamente con Excel lo solucionamos, pero en principio es una buena opción. Es que veo que me estoy alargando un poquito, perdón. Bueno, mire, aquí vemos, por ejemplo, voy a intentar ir un poco más deprisa. Lo que pasa es que hablo muy deprisa y si acaso alguien tiene interés en alguna cosa, después me podrá preguntar, pero es que me acelero porque me gustaría contarles todo y no sé si voy un poco retrasado por las cuentas que tenía echadas. Mire, aquí pueden ver en ese mapa cómo geolocalizamos todos los puntos de las encuestas, las direcciones, y cómo teníamos también una referencia de la población residente en cada una de esas calles, que nos servía para modelizar después la probabilidad de uso, por ejemplo, del transporte público, como ya veremos más adelante. También podíamos representar otros elementos espaciales interesantes, como la ubicación del campus y cada una de las facultades, ¿no? Y las paradas de autobús también. El modelo, lo explico rápidamente, permitía el cálculo de la matriz origen-destino, como ya decíamos anteriormente. Nosotros partíamos, un segundito, vaya, partíamos, es que quería marcar aquí, pero vale, partíamos de lo que son las encuestas, de dónde a dónde iban las personas, geolocalizábamos esas direcciones y teníamos el punto origen, y después teníamos localizados también los destinos, que eran los centros universitarios donde accedían. Esto nos permitía generar las rutas, y una vez generadas las rutas determinábamos la ruta óptima a través de este algoritmo, y después comparábamos esa información con los puntos de control que habíamos hecho en los conteos, de tal manera que podíamos determinar el número de desplazamientos que se hacían realmente desde los orígenes a los destinos para después cuantificar los costes. Un poquito rápido ha sido. Miren los resultados. En cuanto a los resultados, tengo que empezar diciendo lo mismo que decía al principio cuando analizábamos la información del censo del 2011 de movilidad de los trabajadores. Nos hemos centrado en la movilidad de las personas de Cáceres, que van directamente al campus de Cáceres. ¿Por qué? Porque resulta que la intermodalidad en Cáceres no existe, es decir, todas las personas que vienen de fuera de Cáceres, que son pocas, es un 10%, y van a estudiar a una universidad, tienen que irse en su vehículo particular, porque si a alguien se le ocurre la brillante idea de irse en los trenes, no saben cómo están los trenes en Extremadura, no le recomiendo a nadie que viaje en tren a Extremadura. Aparte de lo que mal que están los trenes, la estación de trenes, con la planificación esta tan exquisita que tenemos, está como a 7 kilómetros, Ana, ¿no? Ana Nieto está por ahí, 7 kilómetros más o menos del campus de Cáceres. Y esos 7 kilómetros, pues no hay un modo complementario de transporte que pueda hacer ese recorrido. Tienes que irte andando hasta una parada de autobús que está lejana y después allí esperar a que llegue un autobús y que te pueda llevar. Entonces, realmente es difícil utilizar un modo distinto. Por eso, ese 89% nos hemos centrado nosotros de las personas que realmente están en Cáceres y estudian en Cáceres y residen en Cáceres, porque de lo contrario los datos serían un poquito desvirtuados. Centrándonos en el principal elemento en cuanto a lo que es la movilidad, que son los modos que se utilizan, podemos ver y comparar estos modos que se utilizan para acceder al campus con los modos que le ponía anteriormente en la encuesta de 2011, del censo de 2011 de movilidad. En el caso de la encuesta anterior, 1/3 de las personas iban andando a su puesto de trabajo. En este caso, solamente representa el 5%. Es decir, que hay una disminución de un 7 veces menos personas van realmente andando a su puesto de trabajo. Las personas que iban en coche era 50%, ahora se aumenta en un 8% más. Sin embargo, antes los desplazamientos en autobús eran mucho menores, ahora aumentan un 35%. Es decir, que si sumamos los desplazamientos en vehículo particular y los desplazamientos en autobús, nos damos cuenta que por medios motorizados más del 90% de las personas tienen que acceder al campus. Y ese es uno de los costes fundamentales de sacar este tipo de actividades fuera de lo que es el campus. También hay otro dato relevante y tiene que ver con lo que comentaba al principio, con esa equidad en los modos, en los accesos. Fíjense, el 91% del personal docente e investigador va en su vehículo particular.
no utilizamos los profesores prácticamente el transporte público. Sin embargo, los alumnos solamente van el 44%. El 49% de los alumnos van en transporte público, utilizan mayoritariamente. Sin embargo, los profesores solo lo utilizan en un 4%. Lógicamente hay ciertas diferencias importantes, diferencias que en muchas ocasiones están pues relacionadas con los recursos de las propias personas que utilizan este tipo de sistemas. Las jornadas de acceso, como en todos los campus, no son iguales. Vienen muchas más personas por la mañana solo, hay otras personas que solamente vienen por la tarde, otros que vienen mañana y tarde comiendo o no comiendo en el campus. Y claro, al estar relativamente cerca, pues se puede permitir la gente ir a su casa. Sin embargo, esas personas que hacen 4 viajes diarios son los más insostenibles dentro del conjunto de personas que acceden al campus, porque son los que utilizan el vehículo particular. Concretamente pasa del 58 al 73%. Otro factor interesante también es el género. El género, en varios estudios de movilidad que hemos hecho en distintos sitios, pues es un factor determinante. Los hombres tenemos más apego a utilizar el vehículo particular y aquí también aparece reflejado. Es decir, los hombres utilizan 55% de los usuarios son hombres y el 45% son mujeres. Sin embargo, en el caso del autobús, de cada 10 personas que cogen el autobús, más de 6 son mujeres. Es decir, utilizan más eso. En cuanto a los usuarios del autobús, también sería interesante hablar de la edad. El 80% de los usuarios del autobús tienen menos de 25 años. Y son las personas que utilizan fundamentalmente porque son estudiantes y a lo mejor porque no tienen recursos todavía para tener un coche, porque no existe una mentalidad global de esta mejora de preocupación por el medio ambiente. Hay otro colectivo que va de 60 a 70 años que también representa un 5%, a pesar de ser bajo en global, que son las personas de la Universidad de Mayores. Estas personas de la Universidad de Mayores también utilizan masivamente el transporte público frente al vehículo privado. Los tiempos de acceso al campus, si los comparamos con los tiempos de acceso en medios que se utilizan en Cáceres, vemos que pasa de 13 minutos a 18 minutos, es decir, sube 5 minutos el coste en tiempo de cada uno de los desplazamientos. Este coste de 5 minutos en cada uno de los desplazamientos se puede ver también reflejado como antes el 35% de los ciudadanos estaban a menos de 10 minutos y ahora pasa a un 24%. Y aumenta también el porcentaje que está entre 20 y 30 en un 8% en cuanto al campus. La ocupación media de los vehículos, sería bueno centrarnos ahora un poquito en lo que es el vehículo particular. Podemos ver que la ocupación media de los vehículos está en 1,6. Es un valor relativamente bueno. En Barcelona, por ejemplo, la encuesta de movilidad que tiene el Ayuntamiento para el año 2013 estaba en 1,7, una encuesta de movilidad general, no de acceso al trabajo, que seguramente es inferior. Si entramos en los censos del INE, analizando para Extremadura y distintos sitios, suele estar del orden del 1,2, 1,3 aproximadamente, que es el nivel medio de ocupación que tiene el personal docente investigador para desplazarse. Realmente vuelve a ser el personal docente investigador y el personal de administración y servicios los más insostenibles porque son los que menos comparten coche y los alumnos vuelven a ser los que más comparten este uso de vehículo, que es un 2%, dos ocupantes por vehículo. Otro factor relevante es la contaminación que se genera por el uso de los desplazamientos. Nosotros, a través del modelo de transporte, hemos conseguido, de alguna forma, estimar la distancia media que realizan los vehículos. Nos sale aproximadamente que cada recorrido son unos 4,5 kilómetros, aproximadamente, son 4.485 metros. Y podemos determinar el número de viajes diarios que realizan. Teniendo en cuenta la ocupación, también podemos determinar el número de coches y podemos determinar que aproximadamente al día se hacen unos 22.000 kilómetros. Teniendo en cuenta un poco la contaminación que genera los desplazamientos en vehículo particular, que son podemos poner 0,160 gramos litro de combustible consumido,
y teniendo en cuenta el consumo medio de los vehículos, podemos estimar, por ejemplo, que a la semana pues, se vierten a la atmósfera pues, 32.000 kilos de CO2. Esto, relacionándolo con el número de usuarios de estos servicios, nos permite determinar algo muy interesante, sobre todo cuando pides un proyecto, que es hacer referencia a la huella de carbono, que tiene más posibilidades de obtenerlo que si no hablas de esta cuestión, ¿no? Entonces, es un dato que realmente puede también abrir más conciencia a las personas, aparte de otro tipo de contaminantes. También otro aspecto interesante es el consumo en cuanto al gasto que supone del coche. La percepción de los usuarios en cuanto al gasto no suele corresponder con el gasto real que tiene el coche. La mayoría de los usuarios, cuando se les pregunta por este consumo, pues suelen hablar de lo que se gastan en gasolina, pero es que un coche no solamente es gasolina, es ruedas, es seguro, es amortización, es una serie de cuestiones y nosotros, bueno, pues estimamos que, sabiendo el número de viajes que se hacen semanalmente al campus, podemos estimar cuál puede ser el coste semanal que se realiza que tiene el coche, que está en el orden de 48.000 euros. Bien, como le decía, el modelo, entrando ya en el análisis del transporte público, se generó un modelo también que atendiese a ese transporte público. En primer lugar, lo que queríamos saber es qué grado de permeabilidad tiene el servicio de transporte público, quién utiliza realmente este servicio y si es potencialmente utilizado por todos los usuarios de la ciudad de Cáceres. Para acceder al campus hay que decir que hay 3 líneas, la línea campus, refuerzo campus y otra línea que es la línea 13, que también pasa por el campus, pero que va directamente a otro servicio que ya decía que no es complementario, que es la cárcel. Entonces, nosotros teníamos ubicadas las paradas y teníamos también localizadas la posición donde vivían los usuarios. Y en función de la población residente en cada una de las zonas y en función de los viajes que se hacían desde cada una de esas zonas hacia las paradas más cercanas, podíamos determinar el uso potencial. Se hizo por intervalos, atendiendo un poco de 0 a 125, de 125 a 250, y una vez realizado este proceso, lo que se determinó es un ajuste a través de la función de TANET, de la función de decaimiento, que es habitual en este tipo de uso, y se pudo extrapolar esa función de decaimiento, ese uso potencial al conjunto de la ciudad, donde se veía que 1/3 de las barriadas de Cáceres, 1/3 de la población de Cáceres, realmente no era para nada potencial usuaria de ese servicio porque estaba a más de 1 kilómetro y ya su uso era prácticamente residual. Entonces, una de las propuestas era ampliar y hacer que esto se extienda un poco más al conjunto de la ciudad, que no quede limitado a un grupo de usuarios que viven en el centro. Al mismo tiempo, y también el uso de este transporte condicionaba sobremanera el lugar de residencia de los alumnos que venían desde fuera a estudiar a Cáceres y que tenían que residir en Cáceres. Y todos pues intentaban poner cerca de las 2 paradas donde iniciaban los recorridos para no ir muy apretados tampoco a la hora de acceder al campus, y era un dato también interesante. Bueno, otro factor también a tener en cuenta es la contaminación acústica. Tenemos allí en la Escuela Politécnica un grupo de acústica bastante potente y pudimos ver la rodadura de los vehículos, qué contaminación acústica produce en el propio campus. Realmente no es muy preocupante porque cerca de las vías sí existe ese ruido, pero dentro de los edificios prácticamente hay otros elementos que generan un ruido mayor que el propio tráfico que hacen los vehículos y, por tanto, no había que considerarlo. Es la ocupación del espacio público por los coches. Una ocupación que no tiene límites. Es increíble. En Cáceres no hay mucha dificultad para aparcar, pero evidentemente hay zonas del día que no existe aparcamiento. Y realmente era necesario cuantificar esa oferta de aparcamiento, que son 2,4 hectáreas que se destinan para aparcamiento, una superficie importante, bastante grande, de forma legal, por decirlo de alguna forma, y otra parte no legal, porque hay aparcamientos que no son legales, pero que lo utilizan los usuarios porque llegan y no tienen para poder dejar su coche.
En este sentido, pues se zonificó todo el campus y se inventariaron los aparcamientos. Se contaron, teniendo en cuenta los aparcamientos que hay en algunas facultades dentro de la propia facultad y los que hay fuera, pues identificándolos a través de las ortofotos que dispone y donde se podía de alguna forma ver y cuantificar este aparcamiento. Al mismo tiempo se identificaron los aparcamientos legales y los ilegales y después también se estimó la ocupación media que había para cada una de esas zonas, atendiendo a las encuestas que se habían realizado y las personas que iban en coche. De tal manera que podíamos relacionar esa oferta de aparcamiento con la potencial demanda que nos salía de la encuesta y se veía que había zonas como la G3 que está en un 203% respecto a los aparcamientos legales, es decir, que hacen falta más aparcamientos. No se cubre. Esto genera problemas porque hay personas que ponen el coche en determinadas zonas que hacen que el resto de los ciudadanos pues peligre su seguridad. Coches aparcados encima de la acera, coches aparcados en los pasos de peatones, coches aparcados en sitios como además en los campus generalmente la policía municipal no tiene competencia, no suelen comprobar nada, pues plantea ciertamente dificultades y problemas. La solución a esto no es hacer más aparcamientos, la solución a esto, lógicamente, como veremos más adelante, es concienciar para que la gente ocupe más vehículos y al mismo tiempo para que más personas utilicen el vehículo particular. El último concepto que vamos a analizar es el de la percepción de la movilidad. Cada vez se presta más atención a la parte psicológica, por decirlo de alguna forma, de los usuarios, de los actores de esta movilidad. En este sentido, hay que tener en cuenta que nosotros percibimos pues, la movilidad de una manera, cada uno de una forma distinta, en función de nuestras experiencias previas, en función del estado de ánimo en el que nos encontramos en algún momento, pero lo que sí está claro que mayoritariamente, y eso lo puedo decir por estudios que hemos hecho en este sentido, consideramos la movilidad o sobre todo el tráfico como algo negativo. Miren, recuerdo una encuesta que hicimos en un plan de movilidad donde preguntábamos a los usuarios de una ciudad que cómo veían ellos la zona azul. Mayoritariamente, un 80% nos dijo que muy mal, que eso funcionaba fatal. Y cuando nosotros, esa pregunta era una pregunta de trampa, porque realmente en esa ciudad no existía zona azul, pero es porque mayoritariamente las personas identifican el tráfico como un coste y al identificarlo como un coste, pues de alguna forma pues lo ven con malos ojos, por decirlo de una forma sencilla. En este sentido, nosotros preguntamos, por ejemplo, entre otras cosas, sobre la percepción de la movilidad de los universitarios. Hay que decir que este estudio de percepción de la movilidad lo hicimos también conjuntamente con la Universidad de Coimbra, y los resultados eran relativamente parecidos. Y eso que la Universidad de Coimbra tiene en la parte central tiene integrado buena parte de la universidad y después otro en un polo que tienen alejado, y los resultados eran parecidos a lo que le voy a comentar aquí. La percepción de la movilidad en función del modo. Aquí hay algo que es realmente preocupante, que el 41% de las personas que utilizan el vehículo particular como modo de transporte consideran que es sostenible ese modo, cuando realmente es el modo menos sostenible para desplazarse. Quiere decir que las administraciones que están encargadas de concienciar de que ese modo no es sostenible tienen un trabajo por delante bastante importante. Las personas que utilizan el transporte público, sin embargo, pues consideran que su modo es sostenible en un 76%, que es razonable. Es razonable todavía, incluso al ser un modo motorizado, hay personas más sensibles con el medio ambiente que consideran en un 24% que no es suficientemente sostenible. Pero bueno, el problema fundamental está en ese 41% de las personas que lo consideran que no es sostenible. En cuanto al gasto, si preguntamos sobre el gasto, vemos que es muy inferior el gasto que consideran los usuarios del transporte público con respecto a los usuarios del coche, porque realmente es así, pero sin embargo, si analizamos el gasto real del coche con el gasto que estiman los usuarios,
no se corresponde, porque la mayoría de los usuarios suelen contemplar prácticamente lo que es el coste de gasolina, cuando tiene otra serie de imputaciones que tienen que ser tenidas en cuenta para acceder realmente al valor real que tienen esos desplazamientos. Realmente moverse en autobús en Cáceres es relativamente barato, porque hay un bono en sesión 24 o 26 euros que puede hacer todos los recorridos en autobús que quieras durante un mes. Y entonces, pues realmente el coste es relativamente bajo. Miren, en cuanto al tiempo que destinan, preguntado los usuarios, es un tiempo muy parecido. Es un tiempo que no difiere mucho entre lo que estiman los usuarios del transporte público y lo que estiman los usuarios del vehículo particular, que tardan en llegar a su puesto de trabajo. La diferencia es relativamente irrelevante. Pero dicho esto y analizado los costes y esta escasa diferencia en tiempo, nos sorprende que cuando hablamos con los conductores, los que utilizan el vehículo particular, y le preguntamos si estarían dispuestos a cambiar su modo de movilidad, nos dicen el 42% que no estarían dispuestos en ningún caso a cambiar ese modo. Esto refuerza todavía más la idea de la necesidad de realizar esta campaña de sensibilización para que nos demos cuenta, analizando los costes reales, ambientales, de seguridad vial y, por supuesto, de económico, que concienciemos a la gente. Como conclusiones, podemos decir que la metodología nos permite aceptar, conocer, evaluar el grado de sostenibilidad de la movilidad en este tipo de entornos. Creemos que es bastante adecuada, aunque puede mejorarse, como ya les decía, con el empleo de sistemas o de generación de modelos un poquito más dinámicos que tengan en cuenta realmente el tráfico real a las distintas horas del día. El excesivo uso del vehículo privado como modo de acceso al campo, un 58%, consideramos que es excesivo y que realmente requeriría una campaña para poder modificar y cambiar este tipo de hábitos que están tan interiorizados y que tienen que ver también muchas veces, más que con la concienciación, con la capacidad económica de los individuos, por lo que hemos visto, porque aquellos mayores de 25 años pues ya prácticamente no lo utilizan, que son personas que están trabajando, frente a aquellos que no lo utilizan. Los hábitos de movilidad no son iguales para todos los colectivos. Como yo les decía, los alumnos son los que menos utilizan el vehículo y fundamentalmente creemos que por una cuestión propiamente de disponibilidad de ese bien. La edad y el género también lo condicionan, los modos empleados. Ya sabemos que el 80% de los usuarios del transporte público son menores de 25 años y hay otro 5% que están entre 60 y 70 años, que son personas de la universidad de mayores y evidentemente también el género pues se revela como un elemento destacado dentro de lo que es el modo de utilizar esto. La accesibilidad a las paradas y la capilaridad del servicio de transporte urbano también condiciona la residencia de los alumnos y hace que en determinadas barriadas sea prácticamente imposible ir en transporte público al campus. Ahora se ha reforzado a raíz de este estudio y se han generado nuevas líneas que después, en una comunicación que tenemos, pues intentaremos poner la evaluación de cómo esas líneas han mejorado un poco la capilaridad, pero debido a su tremendo recorrido que hace que tardes pues casi más en que llegar andando yendo en autobús, pues tampoco su efectividad es realmente la deseable. Como conclusión, también se puede decir que el perfil del usuario del autobús es una mujer menor de 25 años, estudiante de grado y que utiliza las dos paradas principales como origen de los desplazamientos para que realmente su movilidad en este tipo de transporte sea pues la adecuada. La distancia media que recorren los usuarios del campus universitario de Cáceres para acceder al campus está en orden de 4,5 kilómetros, que para una ciudad de tamaño medio es realmente grande, es bastante grande. En el ranking si analizamos lo que es la densidad bruta, es decir, aquello que contempla suelo urbano mixto, suelo urbano industrial o especializado e infraestructura, Cáceres ocupa la 7ª posición de las 49 áreas urbanas analizadas en España en cuanto a baja densidad. Realmente tiene una densidad de, me parece que sale 26 habitantes aproximadamente o 24 habitantes por hectárea. Esta distancia, evidentemente, en Badajoz, que también se ha analizado, es menor, en Mérida mucho menor y en Plasencia, que es otra ciudad también donde hay presencia universitaria, pues son bastante menores. El empleo masivo del vehículo particular obliga a destinar 2,4 hectáreas a los aparcamientos y encima son insuficientes esas 2,4 hectáreas y
creemos que es un problema que genera ese uso masivo del espacio público que debía ser atendido. También hay un importante colectivo de los usuarios del campo que considera que su movilidad es sostenible a pesar de la insostenibilidad manifiesta de este sistema de transporte. Y dicho esto, creemos que se debían arbitrar 5 líneas estratégicas para mejorar o de alguna forma paliar este tipo de insostenibilidad en cuanto a la movilidad. La primera es potenciar el transporte público, ya que dentro de los modos de larga distancia es el más sostenible, a través de una política de precios, a través de una mejora en la redistribución sobre el conjunto de la ciudad y, por supuesto, también en una política de concienciación de los ciudadanos donde vean que ese transporte puede tardar prácticamente lo mismo que en su vehículo particular y con una mayor comodidad. También concienciar a los usuarios del campus de los problemas que plantea una movilidad incontrolada, una movilidad insostenible, una movilidad que no se puede prolongar en el sentido en el que se encuentra actualmente. Potenciar también los modos de transporte no motorizados, es decir, intentar desagregar para que personas que tengan unas condiciones físicas concretas puedan ir en su bicicleta, por ejemplo, porque hay gente que está más en forma y puede ir en bicicleta, puede subir, pero sin embargo no existen dentro del propio campo una desagregación del tráfico de los vehículos privados o el autobús de lo que son los carriles de las personas que van en bicicleta, tienen que ir por medio de esos coches y realmente eso genera un problema importante. Reducir la necesidad de los desplazamientos. En este sentido, pues ya se ha hecho alguna actividad. Por ejemplo, el Instituto de Lenguas Modernas, que es un servicio que ofrece la Universidad de Extremadura a los alumnos para la formación transversal en idiomas, se ha ubicado en el centro de la ciudad para que no tengan que desplazarse hacia el campus, recuperando instalaciones antiguas o al mismo tiempo utilizando sistemas de videoconferencia o tal para que los alumnos no tengan que bajar permanentemente al campus ni los profesores desplazarse. También se pretende crear un observatorio de movilidad en la Universidad de Extremadura. Ya saben ustedes que la Conferencia de Rectores, consciente de estos problemas, ha creado una comisión sobre movilidad, donde hay experiencias muy interesantes dispuestas en la página de la CRUE y que analizan la movilidad en distintos sitios. Y bueno, pues creemos que la integración dentro de esa comisión es muy interesante y, sobre todo, la publicación periódica de una serie de indicadores que vean la evolución, si mejora o no mejora este cambio. Espero no haberles aburrido en exceso con mi comunicación. Quería centrarme un poco en este tiempo y quedo por si tienen ustedes alguna pregunta que hacerme. Muchas gracias.